Buenas tardes con todos los presentes, doctor. Buenas tardes. Iniciamos en 5 minutos, 6:05, por favor. Ya. Muy buenas tardes, estimada comunidad jurídica y los asistentes que se vienen conectando a través de la plataforma Meet. Es un honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral, Derecho en Perspectiva, que lleva por título Ley en contra o a favor del crimen organizado. Este evento está organizado por el Centro de Estudios Filosofía del Derecho, una situación que representa una oportunidad única para poder profundizar en el conocimiento del derecho desde una perspectiva académica y práctica. Nos encontramos hoy con el objetivo de iniciar un diálogo constructivo y enriquecedor. Para ello, contamos con la presencia de un distinguido experto en la materia del derecho, siendo de este modo oportuno presentar a nuestro primer ponente, el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Antes de ceder la palabra a nuestro estimado ponente, daremos un repaso breve de su reseña como profesional en el derecho. Comentarles que el doctor Eloy Espinosa Saldaña fue ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Tiene un postdoctorado en Derecho por la Universidad de Bolonia en Italia. Es doctor en Derecho con mención sobresaliente, summa cum laude y premio extraordinario en Madrid, España. Integrante de la mesa directiva de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal Constitucional. Antes de dar inicio a la ponencia del doctor Eloy Espinosa Saldaña, me gustaría establecer algunas pautas para poder asegurar un mejor aprovechamiento de esta sesión. Primero, el respeto y atención. Les pedimos mantener un ambiente de respeto y atención durante la presentación. Segundo,
En cuanto a las preguntas, habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de la ponencia. Por favor, formulen sus preguntas de manera concisa y clara en el chat. En cuanto al tiempo, seamos conscientes del tiempo asignado para cada intervención para permitir una mejor participación de todos los interesados. Y por último, en cuanto a la colaboración, fomentemos un espíritu colaborativo y aprendizaje mutuo. Con estas pautas en mente, les invito a aprovechar al máximo la experiencia y conocimientos que el doctor Eloy Espinosa Saldaña compartirá con nosotros el día de hoy. Sin más preámbulos, los dejamos en las expertas manos de nuestro distinguido ponente. Doctor, disculpe, no se le logra escuchar bien. Tiene el audio apagado. ¿Ahora se me escucha bien? Listo, doctor. Ahora Bueno, sí. entonces sí, bueno, te estaba saludando, Alexandra, estaba notando que agradezco a los organizadores por invitarme nuevamente a trabajar con ustedes. Allí está también amigos de una exposición que tengo que dar después de esta, y a Álvaro Cuba muy especialmente, por la organización siempre de todas estas actividades. Esta exposición ha tenido que ser de alguna manera reformulada por datos que se han dado desde el día de hoy. Hoy, una de las encuestadoras más importantes del país, que es Tatum, ha publicado en el diario El Comercio y los diferentes medios que dependen del gran grupo, que es el Comercio, pero realmente el grupo de medios de comunicación más grande del país, están difundiendo estos datos. Tenemos que hay alguna información que es básica para entender el tema que se nos está planteando. Ahora, les cuento. Se ha hecho un estudio en todo el país, en todas las diferentes regiones del país, y solamente el 13% de la población se siente segura. El 87% se siente inseguro. Esto varía tendencialmente en función de las edades, pero no se crea que mucho. ¿Eh? Esto varía en función de masculino y femenino, pero tampoco se crea que mucho. ¿Ya? Las mujeres tienen más sensación de inseguridad que los hombres. Solo 9% de las mujeres, que son el 51% de la población del país, se sienten seguras. El resto, no. En los hombres, el porcentaje de sentirse seguro llega al 16%. Con respecto a la cuestión etaria, si estamos hablando de una población de 18 a 24 años, es 18% seguros, 81% inseguros y 1% no opina. No quiere decir cuál es su punto de vista. Entre los 25 y 34 años, el 11% solamente se siente seguro, el 88% se siente inseguro y un 1% no quiere opinar. Cuando estamos hablando de los 35 a los 44 años, muy parecido. 11 se sienten seguros, hay 89 son los que se sienten inseguros y nadie dice me callo, todos opinan. Y cuando estamos ya pasados los 55 años en adelante, 13% se siente seguro, 86% se siente inseguro y uno no sabe, no opina. Esto es gravísimo. Pues aquí quiere decir que menos de 2 peruanos de cada 10, menos de 2 peruanas de cada 10 se sienten seguros. En la ciudad que vivan, en la localidad que vivan, en la parte del territorio nacional que vivan, porque esto es una encuesta hecha a nivel nacional. La cuestión es más grave
en lo que se puede referir al caso de Lima Callao. Ahí el nivel de seguridad solo llega al 6%, la inseguridad al 94%. Todos opinan. En la zona norte, el índice de seguridad sube, pero tampoco es para ponerse a cantar y bailar de felicidad. Sube a 14. Y la inseguridad baja a 85. Lo que quiere decir que casi cada 9 de 10 personas que viven en las zonas norte del país se sienten seguros. Parecido el resultado en la zona centro, 16% se siente seguro y 84% no se siente seguro. En la zona sur, no muy distinto, 17% se siente seguro, 82% se siente inseguro, solo 1% no sabe, no opina. Donde hay una sensación mayor de seguridad es en el oriente del país, donde el 25% de la población tiene sensación de seguridad, pero son solamente la cuarta parte de la población de esas zonas. El 74% se siente seguro y hay 1% que no quiere opinar. Vamos a ver entonces cuál es la percepción del papel de las instituciones que están vinculadas con dar condiciones normativas, dar decisiones o ejecutar las decisiones que nos permitan crear ese clima de seguridad ciudadana. La Presidenta de la República, por la misma encuestadora de datos, en una encuesta no hecha hoy, sino hecha hace 2 días, tiene solo 4% de aceptación ciudadana. ¿Ya? 4%. 92% de rechazo y 4% no saben opinar. Encuesta nacional. El Congreso de la República, 8% de aceptación ciudadana. O sea, ni 10 sobre 100. Los jueces, 11% de aceptación, 87% de rechazo. Los fiscales, 12% de aceptación, 86% de rechazo. La Policía Nacional, 32% de aceptación, 66% de rechazo. Los serenazgos en los distritos, tanto de Lima, Callao, de otras ciudades, estamos hablando básicamente de las grandes ciudades del país, 43% tiene aceptación serenazgo y 55% tiene un rechazo. La única institución que sale con nota casi aprobada, porque es 54, ni siquiera 55 sobre 100, o sea, allí casi aprueba el examen, son las Fuerzas Armadas. 54% de aceptación, 43% de rechazo. Cuando vamos a buscar quién ha hecho el mejor o el peor trabajo entre la policía, los jueces y juezas, los fiscales, los jueces salen ganando, pero por una victoria muy ajustada, 30% contra 29% de los fiscales, la policía 12%, y casi el 30% de la población dice que todos, las 3 instituciones son culpables de un mal trabajo para asegurarnos ciertas garantías que nos permitan caminar con paz, caminar con tranquilidad, actuar sin que pensemos que vamos a ser víctimas, por ejemplo, del sicariato, del robo o de la extorsión, por no decir del asesinato o del homicidio con estos contextos. ¿Quién es para la ciudadanía principal responsable de esta situación de inseguridad? La Presidencia de la República con 44%. El Congreso, 40%. Ahí nomás. Jueces y fiscales, unidos. No sé por qué acá las encuestas las ha unido, pero bueno, eso es el resultado de la encuesta. 31%. Nosotros mismos, o sea, responsabilidad de la misma ciudadanía, 9%. Policía, 8%. Alcaldes y alcaldesas, 4%. Todas las autoridades, 14%. Y el 50% de la población puede acreditar que los últimos
3 meses ha sido víctima de un robo, de una extorsión, de un secuestro, entonces, o que conoce que algún familiar o alguien de su entorno ha padecido esta situación. La mitad de la población del país. Y la mitad dice que no sabe. No sabe si en los 3 últimos meses ha pasado, pero cuando se desglosa un poco más, el porcentaje se hace mayor. ¿Cuál es la percepción de seguridad en las calles de cada distrito? Ya no hablando de una cosa global, sino hablando ya de Lima metropolitana. Bueno, en la zona norte de la ciudad, que es donde está el estado de emergencia establecido, 77%. En la zona, digamos, de la ciudad, que es San Juan del Lurigancho, y curiosamente solo un 62%. En las zonas del cercado de Lima, un 73%. En la zona sur de Lima, 77%. ¿Qué considera esta población? Que la percepción de inseguridad ha aumentado, o sea, 3 de cada 4 personas que viven en la conurbación que es Lima-Callao, que son 12 millones de habitantes de los 33, casi 34 del país, consideran que su situación es más insegura que la del año pasado. 19% dice que es igual, solo 5% que ha disminuido. Solo 4,5%, o sea, 45% de las personas sabe que hay un programa de recompensas del MININTER, o sea, el Ministerio del Interior, para poder atrapar a alguien que esté en la lista de delincuentes en el país. Y de los que saben, de ese 45% que saben que existe el programa, pero solamente 44% de ellos, o sea, léase una cuarta parte de la población del país, tiene una idea de cómo se denuncia estas cosas. Complicada situación. Ministro del Interior, solo 4% dice que se debe quedar. Un 47% dice que se dice ya mismo. Y un 49% dice que se debe ir este ministro del Interior una vez que acaben los 60 días, donde ha planteado la posibilidad de que resuelva los problemas de inseguridad, porque, palabras suyas, pone su cargo a disposición. Y ya en lo que es Lima, el estado de emergencia, las constataciones son evidentes. El 40% dice que no funciona solamente en algunos distritos de Lima. Tiene que estar en todo el país. El 20% debería ser en todo Lima. En los distritos donde está el estado de emergencia, 14%. Y la sensación generalizada es que el estado de emergencia no sirve para nada. Y ya que estamos hablando desde Ica, y ya que nos están viendo gente de Lima, y he visto a alguien que nos está viendo de Amazonas, con cargo que después en otra exposición que voy a hacer repite el dato, la percepción, siendo zona sur del país, la percepción de seguridad o de inseguridad, se siente inseguro en Ica el 85,1% de la población. En Lima metropolitana sube el asunto al 89 puntos, o sea, casi 9 personas de cada 10. Y en Amazonas, en la zona oriente, es probablemente el índice más alto en la zona oriente, llega al 79,2%. En este contexto, se entiende que se quieran tomar medidas para dar un mayor clima de seguridad. Pero lo que se ha venido dando desde el Congreso progresivamente son medidas que más bien han ido apuntalando a un clima de impunidad. Se cometen los delitos y no existen los mecanismos suficientes y eficientes para poder enfrentarlos. Y esto no viene de las modificaciones al texto original de la ley 30.0077, viene de antes. Ya se había disminuido con otra norma el plazo de colaboración eficaz.
Con lo cual, la idea de atrapo al pez pequeño o al pez mediano para que ponga delate al pez grande se ha reducido drásticamente. Ya se habían dado normas que de alguna manera promueven comportamientos delictivos, los más delicados comportamientos delictivos que existen hoy. Una ley sobre el desarrollo forestal que lo que favorece, curiosamente, es la tala ilegal. El segundo delito con que mueve más dinero en el país. Una ley que trabaja los temas de minería y que termina promoviendo no la minería artesanal, como dice el texto, la minería ilegal. La minería no solo al margen de la normativa, sino contraria expresamente a la normativa. Y ese es el comportamiento delictivo que más dinero mueve en el país. El narcotráfico pasado a un tercer puesto. Entonces, como vemos, se fueron dando normas que lejos de protegernos, nos terminan exponiendo. Y, como si esto no fuera suficiente, teníamos un texto original de la ley de crimen organizado que nos lleva a un mayor escenario de crimen libre de control. Es cierto que en algunas partes la normativa original era de una redacción endeble que se prestaba a alguna aplicación incorrecta, por decirlo menos, de la normativa. Es cierto que se hablaba de organización criminal en términos muy simples. 3 personas que se juntan para asegurar la comisión de determinados delitos. Y hubo aplicación adecuada de esta norma, pero también hubo una aplicación bastante discutible, por decirlo menos, en algunos casos. El caso más notorio, más notable, es probablemente el de el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La organización criminal allí se arma juntando a Kuczynski, a su chofer y a su trabajadora del hogar. Como que es un poco forzado, ¿no? Pero de allí ir al otro extremo, se aprueba la ley 32.108. ¿Qué va a hacer esa ley? De la lista de los delitos que se consideran crimen organizado se vuela no a 1, no a 2, a 49. O sea, 49 delitos, entre los cuales está la extorsión o el sicariato, por mencionar solamente 2 casos, ya no son susceptibles de aplicársele la normativa ni el equipo de jueces, fiscales, ya no digo policía, porque la policía preparada para el crimen organizado era una división que los hechos se ha desactivado dentro de la Policía Nacional, pero 49 delitos menos, y se dice rápido. Pero ahí no solo queda meter la cosa. Se va a pedir que haya una estructura compleja de la organización, desarrollada, con capacidad operativa, compuesta por más de 2 o 3 personas, que establezca una cadena de valor. O sea, yo hago algo, Freddy Henry, que nos está mirando, hace algo más. Y Juliana, que nos está mirando a mí, y está mirándome, está mirando a Freddy, también, pues ella le va a poner algo más. Y esto tenía que tener una vocación de permanencia o entonces ser por un plazo indefinido, buscando actuación concertada, buscando actuación coordinada, para que, donde se reparten roles para delinquir. Gravísimo. Pero como si esto no fuera suficiente, la modificación que también se establece en la ley 32.108, en el allanamiento, era en la práctica desaparecer el allanamiento. ¿Cuál es la idea de una diligencia de allanamiento? Seamos claros, la idea de una diligencia de allanamiento es: voy sin avisar a un lugar donde creo que pueden haber pruebas
o siquiera indicios de la comisión de algún delito. Delito de importancia sin duda, los que están en la cadena de los delitos del entorno, lo que se llama crimen organizado. Ya le quitamos 49. Pero no solo le quitamos 49, decimos que no se puede hacer el allanamiento sin que esté enterado el imputado o la imputada y presente el imputado o la imputada, que tiene que estar con su abogado o abogada. Además, si yo tengo una casa, una oficina, un despacho en una universidad, no se puede hacer el allanamiento a los 3 sitios al mismo tiempo. Tiene que hacerse uno por uno. ¿Dónde queda el factor sorpresa para determinar si se cometió o no un delito de alta envergadura? Primero, quitando a delitos como el sicariato o la extorsión de la lista, y después con estas pautas de allanamiento. O sea, te tengo que avisar, notificar, toc, toc, tengo que tocar una puerta. Ya había la discusión si se podía entrar o no se podía entrar. Obviamente, la posición mayoritaria del Congreso es que no se podía entrar. Después, cuando hubo las críticas, comenzaron a notizar, sí se puede entrar, pero se entra para mirar. Se entra, pero no se puede hacer una incautación de bienes. Yo voy mirando dónde están las cosas y después veo qué hago con las cosas que tengo. Esto, planteado así, acaba con la idea de organización criminal, o la reduce sin ninguna expresión, y sin duda hace casi del allanamiento una broma. Frente a esto han habido presiones, pero el asunto está lejos de estar resuelto. Todavía elementos fuertes para podernos plantear un escenario de violación de una serie de derechos fundamentales de cualquiera de nosotros o nosotras está allí. Se ha hablado de correcciones hechas por el Congreso y promulgadas por el gobierno a esta ley 32.108. Y aquí, frente al allanamiento, ahora puede no estar la persona imputada, pero tiene que estar un abogado, una abogada. Si no es puesto por el imputado o imputada, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ya ahora, antes de la aprobación de esta norma, teníamos un enorme déficit de defensores de oficio o de abogados y abogadas puestas a disposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a poder tener abogados y abogadas del Ministerio de Justicia en las más de 150 provincias que hay en el país y en los más de 1.700 distritos que hay en el país a disposición de cuando se quiera hacer un allanamiento. Y esto viene de entonces, sí ha mejorado, pero digamos que no tanto, ¿no? Digamos que la posibilidad, y sigue siendo un allanamiento por vez. Si no tengo al abogado, no puedo entrar, y si entro, no puedo tocar nada, ni se me ocurre hacer incautación, porque comienza, y con un problema adicional. Contra el texto expreso de la Constitución, que señala que quien dirige la investigación del delito es el Ministerio Público, se ha establecido en la misma normativa que vigente en el país, que no, pues, que esta es una labor donde hay una lógica de colaboración y que también un compartir la dirección. Entonces, volvemos a lo que ustedes no vivieron, o probablemente Álvaro lo recuerde. Volvemos a las épocas donde la policía, sin conocimiento sobre la materia, con menor conocimiento ahora, porque en su época existía por lo menos la Policía de Investigaciones del Perú, y en el primer gobierno del fallecido presidente Hernán García se unificó, ya no hay guardia civil para cuidar las calles, ya no hay policía de investigaciones
para hacer el trabajo de inteligencia y no guardia republicana para cuidar cárceles y fronteras. Todos, en principio, pueden hacer lo mismo. ¿Y eso qué significa? Que necesariamente todos y todas las personas que integren las fuerzas policiales van a estar en capacidad de poder dirigir la investigación. ¿Por qué antes se caían casi todas las investigaciones? Porque iba la policía y la policía, no conociendo de estos, en muchos casos sí conociendo, pero la mayoría no conociendo, hacían mal los atestados. Y con eso, pues cualquiera salía exculpado de responsabilidad, sin hablar de los casos conocidos de corrupción, donde el delito comenzaba a descubrirse el allanamiento, pero terminaba a investigarse la comisaría. A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Ha mejorado frente al texto de la ley 32.108. Sí, ahora la policía y el Ministerio Público van a poder entrar. Nadie sabe quién le va a pisar los pies al otro. El Ministerio Público ha sacado un reglamento diciendo: yo entro primero, yo marco las pautas, establezco un protocolo, para que no se repita la objeción del famoso caso Oreguardia, abogado, al cual su estudio entra un fiscal y con su equipo de policías, mira todas las cosas, se lleva alguna documentación y este abogado señala que se lee en una sentencia muy discutida y discutible del Tribunal Constitucional, que había perdido él en las dos instancias o grados del Poder Judicial, plantea un amparo y la actual composición del tribunal le da la razón. Le dice: sí, se han metido a tu estudio, debieron meterse avisándote que se metían y debieron tomar ciertas garantías de objetividad en su comportamiento. Claro, eso lo dice el Tribunal Constitucional hace un par de meses, en el 2024, de una diligencia que hizo a finales del 2018. El fiscal tenía bola de cristal para saber qué es lo que iba a pensar el Tribunal Constitucional después, que cada cual haga sus análisis. Lo cierto es que el allanamiento ya no es masivo. Lo cierto es que el allanamiento tenemos que contar con alguien de miembro del equipo de abogados y abogadas del Ministerio de Justicia. Si no hay, a esperar. O, en el mejor de los casos, si nos dejan entrar, miro, calculo dónde pueden estar las cosas interesantes, pero no puedo incautar nada. ¿Pierde o no sentido el allanamiento? Sin duda, más con el texto anterior, pero con el texto actual, también. Y hablemos un poco del tema de la organización criminal. La lista de delitos que ya no son considerados como delitos pasibles de que su organización de manera coordinada y concertada nos lleve a la comisión, a esa comisión de ese comportamiento tipificado, antijurídico. Lleguemos a la conclusión que estamos entre ciertos delitos, comillas, más graves, ya no incluyen a los delitos, o por lo menos a buena parte de los delitos vinculados con corrupción. O sea, si hay una negociación incompatible y hay una coordinación para esa coordinación incompatible de 3 o más personas, eso no es crimen, no es organización criminal. Si hay una colusión simple, eso también es un delito que se va a dar, pero no justifica hablar de una organización criminal en Perú. Y si hay tráfico de influencias, tampoco eso significa hablar de una organización criminal. Yo tengo que en una exposición más tarde tener que hablar sobre el terrorismo urbano y sobre la criminalidad sistemática, que en rigor no son los temas que se me han pedido plantear aquí. Pero
estoy completamente llano a contestar las preguntas que considere bien explicitar en este caso. Y esa es la panorámica que quería transmitir con ustedes. Y he tenido que reformularla sobre la marcha con los datos de hoy. Hay justificación para enfrentar el clima de inseguridad nacional, de inseguridad ciudadana, que es nacional, con mayor o menor intensidad, pero es nacional. En ninguna parte del país existe siquiera la mitad o el tercio de la población que se siente segura. En el mejor de los casos, la cuarta parte, en la zona oriente del país. Solo la cuarta parte. La credibilidad en las instituciones que tienen que plantear las estrategias, las políticas públicas, las que tienen que ejecutarlas o las que tienen que hacer cumplirlas, es, por decirlo menos, muy deficiente. Curiosamente, quien más credibilidad tiene y no llega al aprobatorio, se queda en la puerta del aprobatorio, son las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas, su trabajo no es para asegurar el orden público interno, ni para asegurar la seguridad ciudadana, es para cuidar fronteras, es para enfrentar conflictos armados que provoquen fuerzas externas. Ese es su papel constitucional, hasta con leer la texto de la Constitución. Bueno, en esta situación nos encontramos. Estamos ante el escenario que más temor causa a la población, donde más desconfianza se tiene en las autoridades que estarían involucradas tanto en el diseño de estrategias como en el desarrollo de las estrategias, como la garantía del cumplimiento de las estrategias, y las medidas que se toman, lejos de ir contra el crimen organizado, en algunos casos parecen más bien promover fórmulas de crimen organizado. Porque cuando doy una ley de desarrollo forestal que aprueba lo que aprueba, estoy fomentando tala ilegal. Y en el Perú se talan todos los años un promedio de 39 estadios. 39 estadios y no de cualquier bosque, de bosque amazónico natural. Y aquel que no se remedia, que no se repone con facilidad. Porque cuando doy una ley de la minería y confundo minería artesanal, que es aquella que se da en poca escala, equipo pequeño, y que le cuesta cumplir con las formalidades de mediana o gran minería, la confundo con la minería ilegal, que ya implica una organización completamente al margen de la Constitución, la ley y las normas de desarrollo de la ley. Es una organización delictiva. Y además, la cereza del pastel, lo que les he comentado, que con la presión, 22 gremios empresariales, casi todos los gremios sindicales, han estado tras de esto. Ya ha habido un paro de transportistas y bodegueros en Lima, y si bien algunos se están bajando del coche de la convocatoria para este miércoles, de un paro nacional, todavía está el núcleo duro de los transportistas y todavía está, curiosamente, no solamente las personas que trabajan en las obras de construcción, está la Cámara Peruana de la Construcción. O sea, el empleador y los empleados empleadas. La empleadora y los empleados empleados. Y esta situación de inseguridad se ha paliado muy ligeramente con las modificaciones que acaban de introducirse. Y nada más. Ahí lo dejo, pues me dijeron que ponga 40 minutos y eso es lo que he puesto, 40 minutos clavados. Cualquier pregunta la contesto con el mayor gusto, e incluso sobre el otro tema que no es materia vinculada, pero no es estrictamente materia de esta exposición. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a los aplausos que veo que se están dando, muy gentiles. Hasta corazoncito, gracias. Gracias, muchas gracias. Pero con todo gusto, no sé, Alessandra, si hay alguna pregunta que tenga ahí que contestar. Sí, doctor. En el chat nos escriben la pregunta: ¿cuáles son las principales motivaciones que tienen los congresistas para no dar marcha atrás con esa ley que favorece el crimen organizado? A ver. Cuando la señora Benavides se le sanciona administrativamente con destitución e inhabilitación para la función pública por la Junta Nacional de Justicia, uno de los elementos que se descubre es que de 17 o 18 congresistas que iban a ser acusados o acusadas por recortarle el sueldo a las personas que trabajan con ellos y ellas, solo quedan 5. Hay las grabaciones facilitadas por un colaborador eficaz, que era asesor principal de la señora Benavides, que demostrarían, mientras no haya sentencia, siempre uno habla en condicional, pero demostrarían que la señora Benavides hacía favores a congresistas con tal que le hagan el favor de sacarles del camino a gente que le fuera incómoda. A la fiscal superior que estaba investigando a su hermana, ¡pam!, alegando que tiene bajo rendimiento, y las estadísticas decían todo lo contrario, era una de las fiscales que mejor trabajaba. A la fiscal suprema, que ya había sido fiscal de la nación, pero era colega suya y rival suya en el escenario, coordinación, según estas grabaciones y la confesión que ha hecho el fiscal de la, entonces que ha hecho el asesor de la entonces fiscal Benavides, es que se negoció la inhabilitación de la señora Ábalos para sacar algunos congresistas ya no solamente de la lista de los conocidos popularmente como mochazones, sino en una serie de delitos cometidos en el ejercicio del cargo o antes del ejercicio del cargo. Esto explica, de alguna manera, la situación que se vive. Hay otras aproximaciones, ¿eh? Cuando uno ve las vinculaciones de algunos congresistas con la minería ilegal, con la tala ilegal y con lo que eso significa, tráfico de personas, por ejemplo. No es que yo sea suspicaz, pero la coyuntura te lleva a ser suspicaz. Si yo soy un congresista que viene de una zona donde se hace minería ilegal, recibo a representantes conocidos de la minería ilegal y después hago propuestas que favorecen la minería ilegal, Alexandra, si tú caminas como pato, haces ruido como pato y tienes alas como pato, no voy a decir que eres un perro, ¿ya? Entonces, eso puede explicar de alguna manera por qué hay un sector del Congreso duro que en una primera tanda dejó de lado 49 delitos y que hoy sigue considerando, después de una presión ciudadana de los espacios más distintos. O sea, aquí se ha dado la mano las personas que trabajan en construcción y la Cámara Peruana de la Construcción. Aquí se ha dado la mano sectores informales de transportistas y sectores formales de los transportistas. El asunto del problema de los maestros, Quiro les ha ofrecido la luna, o sea, el ministro de Educación les ha ofrecido la luna. El ministro de Educación manda una propuesta a través de la Presidencia de la República y ya ha sido mandada
pero sin embargo le ofrece a los maestros que le van a dar el 5% del presupuesto. Nunca en la historia del país, bueno, una par de veces, pero casi nunca se ha cumplido con esa vieja añoranza de los maestros tener el 6% del presupuesto para el Ministerio de Educación. Ahora se ha ofrecido, le han dicho que van a haber 2 aumentos en el año, que se le van a dar bonificaciones por escolaridad, por maternidad, por capacitación, por trabajar en zonas de frontera, o trabajar en zonas de peligro. Y claro, los maestros han creído, o las maestras han creído, o han querido creer. Y por eso se espera. Pero la convocatoria para un paro nacional está hecha para el miércoles. Entonces, ¿y por qué está hecha? Porque el 87% de la población del país no se siente segura. Porque uno en ciertas ciudades del país, y no solamente Lima, por ejemplo, si acá hay el de Trujillo va a entender muy claramente a qué me refiero, tiene que pagar cupos, y si no paga el cupo, pueden agarrar a balazos a transporte público que está incluso en funcionamiento, movimiento, no importa que la gente esté dentro. Pero claro, si yo tengo problemas o tengo vinculaciones con gente que se favorece con la minería ilegal, que se favorece con la tal ilegal, que se favorece con el narcotráfico, que se favorece con situaciones de corrupción, mañana se adelanta la primera parte o la parte central del pronunciamiento sobre casos de corrupción del presidente Toledo. El presidente García se suicida cuando lo van a buscar porque es una expresión porque se ha acreditado por colaboradores eficaces que estaría metido en cuestiones de corrupción. El presidente Kuczynski tiene prisión en su casa, tomando en cuenta su edad por acusaciones de corrupción. El presidente Humala y su esposa estuvieron con prisión preventiva y vamos a ver si vuelven. Se está pidiendo 30 años para él y 36 años para ella. El presidente Castillo no solamente tiene los cargos justos o injustos de la sonada, algunos lo llaman golpe, otros no va a meter en esa discusión ahora, de diciembre del 22, pero también hay acusaciones de corrupción. Y sin embargo, ya no quiero decir sobre candidatos y candidatas a la presidencia de la República, o candidatos y candidatas al Congreso, o congresistas actuales. Eso puede explicar por qué sacamos 49, nos tiramos un poquito para atrás, pero no demasiado, y que delitos como la negociación incompatible, la colusión simple o tráfico de influencias no justifican que exista una organización criminal. No sé si con eso contesto la pregunta, pero creo por lo menos dar indicios de aquello, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y por último, tenemos la pregunta de nuestro compañero Sebastián que nos dice, ¿qué opina del uso del difuso en el expediente 203-2024, 23-5001, JRP1, donde el doctor Concepción Carguancho Claro, el caso de Richard Concepción Carguancho, ya. decide no hacer la aplicación de la ley del crimen organizado? A ver, el artículo 138, con todo gusto, las dos preguntas han sido muy interesantes. El juez Richard Concepción Carguancho tiene, como todos los jueces y juezas del país, a su mano la parte final del artículo 138 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 138 de la Constitución? Que un juez, si hay una oposición entre la Constitución y la ley, debe preferir la Constitución. Si hay una oposición entre una ley y una norma de rango infralegal, debe preferir la ley. Esto nos abre a dos escenarios. En el escenario del contencioso administrativo, a un control de legalidad, al escenario de protección de derechos fundamentales, nos pone la puerta para que podamos plantear
cuestionamientos a la constitucionalidad de ciertas leyes. Pero como yo conozco un caso en concreto, un caso en específico, se toma la fórmula, que no lo inventamos nosotros, estaba planteada de una colección de artículos de 3 autores norteamericanos, que se conoce con el nombre de federalista. Y esa idea que está allí comienza a manejarse en ciertas coberturas estaduales de los Estados Unidos y se plasma en una sentencia que todo el mundo menciona pero que nadie lee, que es Marbury versus Madison de 1804. La Constitución deja de ser un pacto político para ser una norma jurídica que se impone sobre las otras normas jurídicas del ordenamiento de un Estado particular. Entonces, el juez Carguancho, Concepción Carguancho, ¿está habilitado para ejercer control difuso? Sí. Ahora, el control difuso es incidental. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no voy a discutir como pretensión principal del caso que se presente ante cualquier juez o jueza del país la constitucionalidad de una norma, salvo que esté en mecanismo de control abstracto de normas con rango de reglamento, con rango inferior a la ley, pero de carácter general, que para eso está la acción popular. Pero en un proceso de alimentos, pero en un proceso de pago de soles, pero en un proceso de tenencia o patria potestad, ¿yo puedo ejercer lo que se llama el control difuso? Sí. Pero la pretensión no puede ser, oiga, le estoy buscando a usted jueza Jiménez o juez Sandiga. No. Lo estoy buscando para declarar, mi pretensión principal es que declare inconstitucional esta norma para su caso concreto. No. ¿Qué fue lo que se discutió ante Richard Concepción Carguancho? Lo que se discute es el tratamiento que se da a una situación en particular, en la cual se quería aplicar la ley 32.108, antes incluso de esta última modificación. No se plantea ante el juez Richard Concepción Carguancho que la discusión central, la pretensión principal, para hablar en términos técnicos, es la constitucionalidad o no de la 32.108. No, es un incidente. Es un elemento el cual me tengo que pronunciar para llegar al resultado final. En ese tenor, ¿el juez puede ejercer control difuso? Sí, en una cobertura incidental, o sea, algo que se tiene que resolver para llegar al resultado final. Sí. No tiene que ser la pretensión principal, no sé si para lo cual le tocaron la puerta. No es. Siempre el ejercicio del control difuso se va a hacer discutido. ¿Podía ejercerlo? Podía ejercerlo. ¿Cuál es la discusión que se da realmente en el caso de resuelto por el juez Richard Concepción Carguancho? Que en alguna parte de la ley orgánica del Poder Judicial se dice que cuando un juez, una jueza, cuestiona la constitucionalidad de la norma, tiene que ir su pronunciamiento en consulta a la Corte Suprema. Sí, pero tenemos, primero, esa pauta legal se ha inaplicado muchísimas veces. Y se ha inaplicado no porque los jueces no quieran contradecirlo, y las juezas quieran contradecirlo, sino porque desde el caso del programa de formación de aspirantes y otros más, resueltos por el Tribunal Constitucional, se ha dicho que el control de constitucionalidad encierra el control de convencionalidad. Entonces no puedo oponer ni siquiera la Constitución peruana en su redacción formal
en la comprensión que yo quiera, tengo que hacer la comprensión de la Constitución, de las leyes y de la ley orgánica del Poder Judicial, por cierto, en función al parámetro convencional. Y Concepción Sacaraguancho se cuida de eso. No solamente dice que el caso que le están planteando le obligaría a aplicar una norma que es, en su opinión, inconstitucional, sino que también con eso estaría violando parámetros convencionales. O sea, puede gustarnos o no lo que ha resuelto Richard Concepción, pero lo que no podemos decir es que hay cosas que son constitucionalmente obligatorias, hay cosas que están constitucionalmente prohibidas y hay cosas que son constitucionalmente posibles. Alexandra, tú puedes tener el vaso que para ti está medio lleno, para mí está medio vacío. Entonces, hay cosas que tienen un margen de posible interpretación. Yo no podría, en este caso, descalificar el pronunciamiento de este juez. Puede gustarme más o menos la justificación que ha hecho, pero que estaba dentro de los márgenes de lo que podía ser, no por el parámetro solamente constitucional, sino por el parámetro convencional, está. Y ahí me quedo. No sé si hay alguna otra pregunta. Si la hay, la contesto con mayor gusto. Por el momento, doctor, no veo otras preguntas. Agradecemos más bien por su ponencia, que ha sido muy enriquecedora. Les anuncio a mis compañeros que pueden registrarse a través del link que ha enviado CECIDE para que puedan ustedes obtener este certificado de manera gratuita. Asimismo, hacemos una invitación para este 25 de octubre, que se va a realizar una ponencia en Conferencia Internacional Derecho en Perspectiva de la doctora Daniela Villar, viernes 25 de octubre a las 2 de la tarde, hora peruana. Bueno, muchos saludos a Daniela y mi agradecimiento para ustedes, las organizaciones de esta actividad, para Álvaro, que lo veo registrado allí, que es el gran promotor de estas iniciativas en vuestro grupo, y mi agradecimiento también, como no, a las personas que un domingo en la tarde-noche nos están escuchando y las personas que en cualquier otro día vayan a escuchar nuestra intervención. Y hasta cualquier momento. Fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros. Se da por finalizado la ponencia.